Bien, jóvenes, nos quedamos justamente observando esta diapositiva y les decía que tendríamos que tener cuidado cuando se nos presente este tipo de casos de pronombres interrogativos, que también pueden ser exclamativos, depende del tono en que lo expresemos, la intención del hablante, y no confundamos con los adjetivos. Recuerden que tienen la misma clasificación, ¿sí? En este caso los adjetivos están siempre al lado de un sustantivo, mientras que los pronombres no. Hablando de pronombres demostrativos, recuerden que siempre indicaban distancia, ¿no? Cerca del hablante, no muy cerca del hablante, o lejos del hablante. También, si se dan cuenta, son los mismos que los adjetivos, ¿no? Pero hay que diferenciar. Los neutros, esto, eso y aquello. Algo que aclarar, los pronombres neutros, esto, eso y aquello, se usan para expresar ideas, situaciones o acciones con carácter general o abstracto. Ahí podemos ver 3 ejemplos. Bien, si alguien me hace recordar, según estos ejemplos, por qué lo resaltado con rojo son pronombres. Están reemplazando un sustantivo. Están reemplazando sustantivos. ¿Por qué no pueden ser adjetivos? Contigo, Porque están Está al lado al del verbo. el mismo. ¿Por qué? Está al lado del verbo. Está al lado del verbo. Muy bien. Listo. ¿Apellidos? García. Muy bien, García. Entonces, nuevamente enfatizo de que hay que tener mucho cuidado para no equivocarnos entre los adjetivos y los pronombres. Algunos pronombres indefinidos expresan cantidades inexactas, vagas e imprecisas. También varían en género y número. Hay algunos afirmativos, como alguno, algunos, y hay algunos negativos, como ninguno o ningunas, tanto en masculino como en femenino, en singular y en plural. Y lo mismo pasa con los adjetivos. Pero el pronombre tiene la cualidad de sustituir nombres de personas o cosas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Bien, son 4 ejemplos, en este caso, que pueden revisar y están explicados a quienes están referidos. Entonces, si se nos muestra una oración como alguno vendrá mañana, y me piden identificar qué clase de palabra es alguno, me doy cuenta que está al lado de un verbo venir, entonces me doy cuenta que es un pronombre y está referido a una persona.
En la segunda no vendrá ninguno. También está referido a una persona. Bien, hay afirmativos y negativos. Puse algunas sobre la mesa, referida a objetos. Y no puse ninguno sobre la mesa, también referidos a objetos. Bien, entonces me doy cuenta que aquí no está al lado de ningún sustantivo. Por lo tanto, deben ser pronombres. Nuevamente aquí les doy una clasificación de pronombres. Como repaso, siempre hay alguna información nueva que puede aparecer. En el caso, por ejemplo, de los relativos, se refiere a sustantivo expreso en la oración u omitido también. De repente no puede aparecer el sustantivo. Las formas son que, cual, quién, cuyo. Pueden ir precedidos de artículos y preposición. O sea, pueden estar al lado de artículos. En el caso de que, si yo digo el que viene, ¿no? El que viene gana el premio. El que viene, estoy presidiendo un artículo a este pronombre. Recuerden que el pronombre sustituye o reemplaza al sustantivo o al sujeto, en este caso, de la oración, ¿no? También puede ser que puede estar precedida de preposiciones. Las preposiciones son a, ante, cabe, bajo. Son 19, una en desuso. Con, contra, de, desde, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Entonces también pueden aparecer. Reflexivos. Reflejan la acción verbal hacia el sujeto. Lo que hablaba de los complementos del predicado. Lo que les decía justamente que tenían que tener cuidado y observar mucho. Son estos. Me, te, se, nos, os, se. Sus funciones son complemento directo, complemento indirecto. Me doy cuenta porque está al lado del verbo. Ahora, si se dan cuenta, presten atención, pueden escribir si desean en su cuadernito, su cuaderno. Estos pronombres que están al lado de un verbo, ¿no? Por ejemplo, se dice me caí, ¿sí? Te quiero, se vino o se viene, el aguacero, se cayó, ¿no? Pueden aparecer antes del verbo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí se cayó, del verbo callar, de dejar de hablar, se cayó. Pero también puede que este pronombre esté después del verbo. Dice, cayóse. ¿Sí? El primero era, se cayó, anterior al verbo, se cayó, ¿sí? Para no ser inoportuno. Pero el otro dice, cayóse para no ser inoportuno. Se cayó o cayóse. Las dos formas son correctas. Claro que la segunda se usa más en literatura, en poesía, ¿no? El caso de le también está incluido aquí. Por ejemplo, le hable, quiere que le hable, ¿no? También puede usarse háblele, ¿sí? Le hable o háblele. También son formas que se pueden usar y son correctas.
Así que estas formas reflexivas de pronombres se pueden usar antes del verbo o después del verbo. Antes del verbo se llaman proclíticos. Pueden escribirlo por ahí, proclíticos. Y los que están después del verbo se llaman enclíticos. Proclíticos antes, enclíticos después del verbo. Entonces, quieren que le hable sería proclítico, o háblele de amor sería enclítico. Que también son formas que pueden aparecer en algún libro de consulta que ustedes, en una página web también que puedan profundizar el caso, pueden aparecer como pronombres, en este caso proclíticos o enclíticos, pero son los llamados reflexivos. En caso de los recíprocos, ¿sí? Si se dan cuenta, tienen aquí funcionalidades distintas. Serían recíprocos cuando expresan reciprocidad de la acción verbal hacia un sujeto plural. También son complemento directo, complemento indirecto. Por ejemplo, nos une, ¿no? Nos une. Es algo recíproco. Nos cayó, en el caso de los reflexivos. La acción vuelve, ¿no? Entonces, observen bien. Ya pueden repetir ustedes las diapositivas entre los reflexivos y los recíprocos. La diferencia está en la función que cumplen dentro de la oración. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación de los pronombres numerales, que también lo vimos en los adjetivos. Pero para recordar, justamente tenemos los cardinales, que son los números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Los ordinales indican un orden, quién llegó primero, quién llegó segundo. Los fraccionarios, la mitad, el tercio, el cuarto, el quinto, octavo. Y los multiplicativos o múltiplos, doble, duplo, dúplice, triple, quíntuplo, sextuplo, nónuplo, décuplo, dodécuplo, caso de 12, un décuplo, caso de 11. Bien, podemos observarlos para poder recordarlos. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me lo propone y explica? ¿Cómo sería un ejemplo de una oración donde use, por ejemplo, un fraccionario, un pronombre fraccionario? A ver, piensen en una oración donde use un pronombre fraccionario. Y me explican por qué es un pronombre o es correcta la oración que en este caso plantean.
Profesor, una oración con fraccionario sería, ella me debe la mitad del dinero. Ella me debe la mitad del Ujú. dinero. ¿Ya? A ver, ¿qué creen ustedes si digo la mitad del dinero? Sería un pronombre, la mitad del dinero. Sí, sería un pronombre, la mitad del dinero. Y ese sería todo el sujeto, ¿no? Claro. La, la mitad del dinero, ¿no? Me devolvió, por ejemplo, mi deudor, ¿no? En ese caso, sí es un pronombre. ¿Alguien más? Perdón, ¿quién habló? ¿Brisa? Sí, Ramírez. Ok. ¿Alguien más? A ver, quien me proponga con un ordinal, pero que sea pronombre. Quedó primero en la competencia. Llegó primero en la competencia. Bien, llegó primero, aunque el sujeto puede ser implícito, ¿no? O, perdón, llamado oculto. Llegó primero en la competencia. ¿Sí? ¿Pedido? Ortiz Nolasco. Ortiz. Mm. Cuando digo también el primero, siempre es aplaudido. El primero. En las diapositivas anteriores vimos que el pronombre podía ser precedido de un artículo. Si yo digo entonces el primero es aplaudido, es siempre aplaudido, el primero que es el sujeto, ¿sí? Ahí deben centrarse más, es un pronombre. ¿Sí? Si digo el tercio de la población, el tercio de la población también sería un pronombre, está dentro del sujeto. El cuádruple de la población, ¿sí? Si uso cuádruple como adjetivo, ¿cómo sería la oración? No como pronombre, sino como adjetivo. ¿Cómo sería una oración o la expresión o la frase? Repito entonces, si digo el cuádruple de la población, el cuádruple de la población, estoy usando un pronombre. El cuádruple de la población. Pero ¿cómo puedo usar cuádruple como adjetivo en otra oración? Que pueden usar los mismos datos. Sería, investigó un homicidio cuádruple. Un homicidio cuádruple. Muy bien, ¿por qué ese sería adjetivo? Porque no está reemplazando a un sustantivo. Ajá. ¿Qué más? Y además de que va al lado de uno, o sea, de un sustantivo. Muy bien, está modificando al sustantivo. Un homicidio cuádruple. Ahí sí sería un adjetivo. ¿Apellido? Ortiz. Ok, Ortiz. Muy bien, entonces, todas estas palabras que ustedes ven acá se pueden usar tanto como adjetivos o como pronombres. Y está el cuidado justamente que deben tener, ¿no? Como pronombre, vamos a repetir esto, como pronombre está solo,
está reemplazando a un sujeto, pero como adjetivo tiene que estar al lado de un sustantivo, ¿sí? Como homicidio cuádruple, ¿no? O cuádruple homicidio. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Recuerden que pueden repetir, pueden observar nuevamente las diapositivas. Bien, pasamos a lo que también vimos en la primera y que ustedes ya lograron entender. Pero para profundizar, vamos a darle una leída. Tienen 3 minutitos para luego proponer. Pueden usar su cuaderno borrador, su hoja. Me van a proponer un ejemplo de anáfora y un ejemplo de catáfora. ¿De acuerdo? Bien, 3 minutos para leer y 2 minutos para proponer un ejemplo de anáfora y un ejemplo de catáfora.
Queda un minuto, chicos. Ok, jóvenes, ¿alguien quiere dar su propuesta? Nos quedan 10 minutos. Un ejemplo de anáfora, un ejemplo de catáfora. Ya, a ver, ya. De anáfora. Listo. ¿Quién lo tiene? Profesor, de anáfora podría ser: Daniel enviará las invitaciones, él se encargará de todo. Bien, ¿por qué es una anáfora? Porque ya tenemos al sujeto, que es Daniel, Ujú, y luego a él, que lo reemplaza. Y también correcto. está al lado de un verbo. Muy bien, apellidos. Ramírez. Ramírez. Ahora de catáfora. ¿Quién tiene una propuesta de catáfora? Yo, profe. A ver, Le reclamé a Sofía sobre lo sucedido, ya, ¿por qué es una catáfora? porque el primer pronombre que encontramos es le Ujú, y anteriormente no he mencionado a otro o un sustantivo. Y ya, luego se da a conocer quién es o a quién está reemplazando, que es María. Por eso es catáfora. correcto. Apellido. García Fernández. García Fernández. Ya, un ejemplo más de cualquiera de los dos casos. Cualesquiera de los dos casos. Puede ser anáfora o catáfora. ¿No hay más? ¿No hay más ejemplos? Entonces, me hacen recordar la pregunta final. ¿A qué llamamos pronombres enclíticos y pronombres proclíticos? Enclíticos es cuando el pronombre se encuentra en la parte terminal del verbo o después, ¿Ya? y proclítico se encuentra antes del verbo.
¿Tienes algún ejemplo? Alcánzamelo, ese Ya, sería inclítico. Y lo alcanzó, proclítico. ya. Correcto. Apellido. García Fernández. Muy bien, García. Ya tienes tu nota máxima. Bien, chicos. Voy a tomar la asistencia.